Tú no puedes hablar con normalidad, no puedes hablar como antes. Eso es debido a operaciones que te han hecho, ¿puede ser, Juan? El estrés es importante controlarlo, y ya no solo por el cáncer, sino porque también puede inducirte a sufrir otras enfermedades, ¿no? El dormir, tener un sueño profundo y reparador siempre es muy importante. Me cuesta leerlo porque me doy cuenta, Juan, perdona la palabra, de lo imbéciles que somos, la gente en general, de preocuparnos por cosas tan insignificantes de nuestro día a día. Aquí estamos en el segundo podcast de Caso de Éxito y en este momento tenemos a Juan. Hola, buenas tardes. A Juan lo conozco desde hace años. Primero de todo decir de que Juan le costará un poquito a la hora de verbalizar, a la hora de hablar, porque Juan ha pasado por 4 cánceres de nasofaringe o cavum. ¿Se dice así? Sí, voy por el cuarto. Vas por el cuarto. Sí. Vale. El primer cáncer, Juan, lo tuviste cuando tenías 27 años, ¿es así? Exactamente. Tienes 27, estamos hablando del año 2005. 2005. Tenías Hace 21 años. Tenías 27 años y apareció tu primer cáncer. Antes de dedicarte a lo que te dedicaste durante 18 años, ¿tú te dedicabas a...? Yo trabajaba en las azulejeras, en las pulidoras, en unas máquinas que se dedican a pulir el azulejo y darle brillo. Entonces yo estaba ya en Pamesa, estuve en abrasivos porcelánicos y allí estuve 8 años. Y ahí fue cuando me vino la enfermedad y estuve pues un año de baja médica. Y al año y medio, no recuerdo bien, porque hace 21 años de esto, la Seguridad Social me llamó y me propuso una incapacidad laboral para mi profesión habitual, porque allí pues se respiran las sustancias tóxicas de los azulejos que eran incompatibles con mi cáncer o con mi enfermedad. Ahí te decretaron, Juan, la discapacidad. Al decretar la discapacidad, tuviste que tirarte por otra rama. Te tuviste que tirar por la rama de la nutrición y la rama del entrenamiento personal. Claro, a ver, yo siempre había sido muy aficionado al gimnasio, al fitness. Me fascinaba la nutrición, me fascinaba la musculación. Y yo ya había hecho algún trabajo de modelo, también no profesional, pero sí amateur, alguna cosita. Y claro, en ese momento me vi un poco pues perdido, ¿no? Como que en mi vida dio un cambio de 360 grados. Tuviste que formarte y te sacaste el título de monitor de musculación. Monitor de fisicoculturismo y fitness. Por la IFBB, también te sacaste el título de entrenador personal por la IFBB, el técnico de nutrición, así como el máster por Euroinnova, ¿es así, Juan? Así fue. Y eso te hizo que pudiste dedicar 18 años, que se dice pronto, de tu tiempo, de tus próximos años, a trabajar de lo que más te gustaba, ¿no? Sí. Es decir, se puede decir de que el cáncer hizo de que dejaras una profesión que no te gustara más, no te gustaba tanto, claro, a dedicarte a una profesión que te gustaba más, que era el llevar a gente, llevarles el entrenamiento, llevarles la nutrición, cambiarles la vida de alguna manera. Claro, evidentemente el trabajo de la fábrica era muy duro. Trabajábamos a 3 turnos en un ambiente muy húmedo porque los pulidores usan agua, un trabajo físico muy grande también, mucha polución. Y claro, el cáncer a mí me dio la oportunidad de poder cambiar mi vida y darle un giro, ¿no? Es decir, todo lo mal que lo he pasado, ahora lo voy a utilizar dentro de mis posibilidades para dedicarme a lo que me gusta. Entonces estuve 18 años trabajando, casi siempre contratado en gimnasios, trabajando para un tercero, ¿no? Pero aparte haciendo dietas o recomendaciones nutricionales, más que dietas, y entrenamientos personales. Muy bien. Tú has dicho que ya tú ya entrenabas, te entrenabas físicamente antes de aparecerte el cáncer a los 26 años. Es decir, ¿cuál era tu vida a los 26 años antes de que te apareciera tu primer cáncer? A ver, yo tenía una vida muy de vivir al día a día. Yo nunca he sido una persona muy ambiciosa, ¿no? En ese sentido, yo trabajaba en la fábrica, me gustaba cuidarme, iba al gym, tenía todo esto, los fines de semana salía y me dedicaba pues a vivir. O sea, tampoco tenía un proyecto de vida muy labrado.
era más inocente o más inmaduro en ese sentido, ¿no? En aquella época. Es lo que puedo decir. Vale, muy bien. ¿Qué recuerdas en el momento que te hablaron de que te había aparecido el cáncer? Es decir, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Está claro que después de aparecer tu primer cáncer, destinaste parte de tu tiempo a formarte y a dedicarte a ello que te gustaba, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primer pensamiento? Lo digo más que nada porque en los años 20-30 dicen que una persona de cada 20, eso lo dice una persona que estudió mucho sobre la alimentación, que se llama Frank Suárez, que hoy en día no está entre nosotros. Sí, dijeron que dice que profundizó mucho en el tema del cáncer y dicen que murió en extrañas condiciones, es decir, no se sabe bien de qué murió. Y esa persona empezó a investigar bastante sobre el cáncer. Y entonces él atribuye lo que es la aparición del cáncer a lo que te baja de alguna manera el sistema inmunitario. Es decir, nosotros tenemos, digamos, unas defensas que atacan a las células cancerígenas y si tienes el sistema inmunitario más bajo, las defensas más bajas, las células cancerígenas se te apoderan de alguna manera. ¿Qué tienes que decir de esto que te estoy diciendo ahora? Tú, en el momento que te apareció el cáncer, ¿crees que estabas sufriendo algo de estrés? ¿Te alimentabas mal? ¿No entrenabas? No, yo me alimentaba bien y entrenaba. El problema que tuve yo es que estuve medio año enfermo y nadie sabía decirme lo que tenía. Entonces todo me empezó con que el oído derecho se me tapó. Entonces yo solía hacer tapones de cera y fui al médico, me quitaron el tapón, evidentemente tenía un tapón de cera. Pero la sorpresa fue mía cuando el oído seguía tapado, ¿no? Entonces no le dije, no le hago caso y ya se destapará, pero pasaba el tiempo y yo cada vez estaba peor porque empezaba a notar dolores en esta zona, presión, y ya luego la vista borrosa se ganaba por la nariz. Eso resumiéndolo todo durante medio año. Yo volví al médico, nadie sabía lo que tenía, fui al hospital general, al otorrino, me veían mucosidades detrás de este oído, me perforaban el tímpano, me las quitaban, pero a los 2 días el moco se volvía a hacer y lo estaba generando el tumor, evidentemente nadie lo sabía. Entonces, como yo ya llevaba 6 meses enfermo y ya al final me tocaba dormir con 3 cojines, no dormía bien, daba vueltas por el pasillo, tomaba analgésicos de cada 4 horas, paracetamol y ibuprofeno combinados del dolor que tenía, yo ya sabía que algo no marchaba bien, pero yo no me pensaba que era un cáncer. ¿Tardaste un poquito en ir al médico? No tardé, fui a varios médicos, lo que pasa es que ellos no dieron con el diagnóstico porque es un cáncer infrecuente. Yeah. Es un cáncer raro y más en aquella época. De hecho, cuando me lo descubrieron en el Hospital General de Castellón, me dijeron que vamos a hacer los papeles para mandarte a Valencia al Instituto Valenciano de Oncología, porque aquí no hemos tratado ningún cáncer como el tuyo. Y en Valencia yo era el tercero. Entonces, volviendo a la primera pregunta, yo como sabía que ya tenía algo malo, no me sorprendí tanto, pero no me esperaba tampoco que fuera un cáncer. Entonces, cuando me dijeron, lo que tienes es esto, después de hacerme una biopsia y todo, yo recuerdo que no lo pensé, pero me salió del alma. La pregunta que hice fue, ¿me voy a morir? Eso fue lo que yo le pregunté a la doctora. La doctora Riera me acordó que era un otorrino del Hospital General de Castellón. Claro, los médicos te dicen, no, tranquilo, no te morirás, esto va a ser un tratamiento duro y largo, pero lo vas a remontar. Pero la realidad no era esa. La realidad es que era Caro Cruz. El 50%, 60%, de probabilidades, tal como lo tenía yo, que era un tumor y muy grande, medía ya 6 centímetros de diámetro, yo tenía ya un bulto aquí en el cuello, un ganglio inflamado, era Caro Cruz, el 50%, pero claro, los médicos esto te lo ocultan para que tú estés más tranquilo también, si tú no les insistes.
Entonces esto fue lo primero que pensé, lo primero que dije, en el momento que me lo diagnosticaron. ¿Puedes explicar un poquito, porque a lo mejor la audiencia no sabe bien, de que tú no puedes hablar con normalidad, no puedes hablar como antes? ¿Eso es debido a operaciones que te han hecho, puede ser, Juan? Sí, a mí me han hecho 3 cirugías en el jabón. En un sitio, lo voy a remarcar, este cáncer normalmente no se opera, pero hay un muy buen equipo de profesionales en Valencia, en el IVO, y el otorrino que me lleva a mí me ha operado 3 veces por la nariz y por la boca. Entonces, claro, el que te hagan ahí cirugías, te quiten tejido, la trompa de Eustaquio, del oído izquierdo, no la tengo, por ejemplo. Las 3 cirugías, luego radioterapia, toda la que se podía poner 2 veces en el año 2005 y en la primera recaída en el 2016, y braquiterapia, radioterapia dirigida, más la quimioterapia. Todo esto deja unas secuelas que a la hora de hablar, a la hora de tragar comida, a la hora afecta todo. Entonces, por eso tengo esta voz más nasal y por eso me cuesta un poco también coger aire, por otro motivo que tengo derivado, que es una enfermedad en los pulmones que se llama bronquiectasias, que es una inflamación crónica de una parte de los pulmones, y esto se me ha generado porque en su momento, cuando yo tragaba el bolo alimenticio, tenía una descoordinación en la epiglotis, que es como si dijéramos una válvula que se cierra para que la comida vaya hacia el esófago, y yo hacía lo que se llaman microaspiraciones al pulmón. Entonces se me iban trocitos de comida a los pulmones, se me infectaban y se me hacían neumonías. Entonces, después de tantas neumonías, se me inflamaron los bronquios y esto se llama bronquiectasias. También es crónico, igual que el cáncer. Por eso me cuesta un poquito coger aire, aparte de la voz nasal. Yo lo explico todo para que... ¿Y los efectos que tú tienes? Es decir, ¿qué efectos tiene este tipo de cáncer? ¿Qué te limita? Muchísimos, muchísimos. Así como se me ve también. Y ya no el cáncer. A ver, lo que es el cáncer, directamente si crece mucho, te mata. Por ejemplo, por aquí por la cara pasa una arteria, se llama la carótida interna. Si el tumor crece y la presiona, la puedes reventar y te puedes morir desangrado. Eso es un ejemplo. Lo que más efectos secundarios da son los tratamientos. Y ahora, por ejemplo, el cáncer lo tengo más pequeño, lo tengo más o menos controlado, mide 0,8 por 1 centímetro de diámetro, y el cáncer en sí ahora mismo no me está dando dolor. Los problemas los tengo de los efectos secundarios de la radioterapia, de las cirugías y de la quimio. Entonces, si quieres, te voy diciendo de la radioterapia, por ejemplo, uno de los efectos más fuertes, ¿no? más importantes, es que crea una disfunción tempomandibular, en la cual la articulación de la mandíbula se la deja prácticamente inservible, se atrofian los músculos más enteros, con lo cual abres cada vez menos la boca. Luego crea también pitidos o trismos en los oídos. Esto me salió a los 8 años de acabar la radioterapia. O sea, yo tengo pitidos constantes, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Aparte de los pitidos, otro efecto secundario muy grave que tengo de la radioterapia, muy grave no me está pasando nada, pero puede llegar a ser muy peligroso, es que tengo 3 vértebras en el cuello, el atlas o la C1, que es la que sujeta al cráneo, la tengo fracturada por delante por osteoradionecrosis. Eso quiere decir que el hueso se pudre, la radiación ha debilitado el hueso y le ha hecho como una fractura delante. Y luego la C8 y la C1, o sea, la última del cuello y la primera del tórax, las tengo en necrosis avascular, quiere decir que no están partidas, pero que están como muertas, como designadas de sangre.
Entonces el gran problema lo tengo en la C1, porque si yo tuviera un traumatismo muy grande en la cabeza y se desplazara y me pinzara lo que es la médula espinal, pues podríamos tener una muerte súbita o quedarme tetrapléjico. Mientras a mí no me ocurra nada en la cabeza, no hay peligro. Entonces, ese es el efecto secundario más peligroso que veo yo, que me ha salido de la radioterapia. Y Juan, ¿podemos decir que, porque solo hace falta verte el físico que tienes? Sí, Yo, bueno. te veo más brazo que a mí. Entonces, tienes un físico espectacular para todo lo que has pasado. Es decir, estamos hablando de que se te ha reproducido 4 veces el cáncer. A ver, espera que te diga una cosa sobre una de las 4 veces. Sí. Perdona que te corte. Solo conozco una persona, no voy a decir quién, que ha recaído 3 veces como yo y no vive aquí en España. En Valencia, en el Imo, no conocen ningún caso. Lo digo porque normalmente o se curan o si se recaen se mueren. Es decir, podemos decir que de la Comunidad Valenciana y de toda España, serás el único caso que está durando tanto, sí, con un cáncer que se ha reproducido tantas veces. Sí, 21 años desde el primer... 21 años. ¿Los médicos en algún momento te han dicho que parte de que tú estés durando y de que tu cuerpo sea tan fuerte sea debido a la alimentación que has llevado, a tu masa muscular? ¿Te han dicho alguna vez algo de esto? No, los médicos no se meten en... Los médicos no me han dicho... Sí que me dejaron caer, y eso lo sé yo ya por los estudios que han salido, yo me he informado, que el tener más masa muscular hace que el tratamiento, sobre todo la quimioterapia, sea menos tóxica. Menos tóxica. Que aguantes mejor el tratamiento. Aparte de tener otros beneficios. Pero ellos directamente decirme por tener músculo, por... No me lo han dicho. No. A todo esto, todos pensamos que el cáncer le va a pasar a otra persona. Yo tenía una muy buena amiga mía, tengo una buena amiga mía, que me acuerdo que su madre le apareció el cáncer y ella, unas cosas que me dijo que se me quedarán grabadas a fuego en la mente siempre, me dijo: yo me pensaba que el cáncer lo podría tener tu madre, lo podía tener una vecina, pero nunca pensé que le podía pasar a alguien de mi familia, en este caso a mi madre, ¿no? Me remito otra vez a lo que decía Fran Suárez, que decía que en los años 20-30 dice que había uno de cada 20 personas sufría de cáncer. Dice que en el futuro, lo dijo antes de morirse, que 2 de cada 3 hombres y 1 de cada 3 mujeres sufriría cáncer alguna vez de su vida. Sí. Estos son datos pero que muy alarmantes. Hace 2 días, vi otra persona. Tú tuviste tu primer cáncer con 27 años. 27, sí. Un chico que aparece por Instagram y ahora se está haciendo un poquito de conocer, que se llama Fran Sánchez, si no me equivoco, Fran Sánchez. Y este chico lo que dice, que él piensa que su cáncer se le ha producido más que nada por el estrés que ha llevado. Dice que todos de alguna manera funcionamos de forma automática, no nos dedicamos suficientemente tiempo, vivimos en un estrés continuo. Y ya no este chico, Fran Sánchez, sino es el doctor Manuel Sanz Segarra, que no sé si lo conocerás, sí, él está ahora destacando mucho y está hablando de la supraconsciencia. También después de la muerte. También habla de la vida, de la vida, no sé cómo lo denomina, ¿no? Pero como que de alguna manera ve que han habido casos de gente que a la hora de morirse ha habido como que hay otra vida, ¿no? Y lo está estudiando en profundidad. Sí. Este hombre dice que 1 minuto de estrés intenso te baja el sistema inmunitario 6 horas. Sí, y que si tú tienes un estrés continuado en el tiempo, eso te hace que te aumente el cortisol y las catecolaminas, si no me equivoco se llama así, sí. Y al aumentarte eso hace que las infecciones, hace que las enfermedades y los cánceres vayan a más, porque al tener el sistema inmunitario más débil hace que el cuerpo no pueda atacar a las células cancerígenas. Todos, absolutamente todos, decía Frank Suárez, que lo he nombrado antes, todos tenemos células cancerígenas que se pueden reproducir en algún momento.
Lo que pasa es que todos vivimos en la sociedad intentando tener más, intentando aparentar, y no nos dedicamos el tiempo para estar con nosotros mismos, para dedicar tiempo a nuestros seres queridos. Yo siempre digo a la gente que trato a través de los entrenamientos personales y la mentalidad que al principio, solo empezar el día, es el momento de cuidarnos nosotros. Hacer mindfulness, hacer mentalidad, ponerte 10 minutos contigo mismo, prepararte un buen desayuno, caminar un poquito ya vivas en la playa, ya vivas en la montaña, dedicarte un tiempo para ir al gimnasio. Al principio tendríamos que dedicar un tiempo a nosotros para poder vivir en este estrés que de alguna manera nos dejamos que nos marque la sociedad, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Piensas que el estrés puede ser un motivo para Yo pienso que el estrés puede contribuir. Puede contribuir en gran medida, pero no solo el estrés. El estrés y el sistema de vida en el que estamos metidos, ¿no? Alimentos procesados, contaminación, ondas de wifi, de repetidores de telefónica que no vemos, etcétera, etcétera. Entonces, medicación, pues estamos más medicados que antes. Yo creo que es un cúmulo de cosas el que hace que haya tanto cáncer. De hecho, yo lo estoy viendo cuando voy al hospital de día, que cada vez hay más gente joven, y los médicos están desbordados. Entonces yo creo que es importante aprender a cuidarse un poco dentro de las posibilidades que tenemos en el que nos envuelve este sistema de vida, que tantas comodidades se tienen que pagar de alguna forma, y aprendamos a controlar nuestro estrés. El estrés es importante controlarlo, ya no solo por el cáncer, sino porque también puede inducirse a sufrir otras enfermedades, ¿no? El dormir, tener un sueño profundo y reparador, siempre es muy importante. Y si estamos estresados, no lo conseguimos. Cuando duermes es cuando se activa toda la regeneración celular, incluso cuando el sistema inmune es cuando más se activa para acabar con las células que mutan y se vuelven cancerosas. Entonces es importante para mí manejar el estrés, pero también tengo que decir que el cáncer es una enfermedad multifactorial, son muchas enfermedades en una, es mucho más complejo de lo que la gente cree o de lo que mucha gente cree, porque por ejemplo hay cánceres que los causan virus y ahí el estrés no tiene nada que ver, hay cánceres que son mutaciones genéticas, hay cánceres que se supone que son enfermedades metabólicas, pero sí que es verdad que sea el cáncer de donde sea o de donde provenga, si tenemos un sistema inmune fuerte y el estrés no nos lo ataca, en ese sentido tenemos más posibilidades de que la célula no se transforme en un tumor o que la controlemos. Eso es lo que yo pienso. Juan, voy a entrar un poquito más, porque claro, tú ahora podemos decir que estás pasando por tu cuarto cáncer, pero podemos decir de que estás bastante bien o tienes tus días, porque ahora, por ejemplo, pues tengo aquí dos cosas que voy a leer, que son bastante profundas. Si me dejas lo leo, si no, no. Claro, si me das tu autorización, voy a leer en algún momento de los duros que tienes del cáncer. Esto puede ser que fuera en el 2021. 2020 o 2021 escribí algo y lo publiqué en Instagram. Lo publicaste en las redes sociales, ¿no? Sí, porque las redes sociales siempre han sido una forma de descargarlo todo ahí. Puede sonar un poquito egoísta, pero tampoco lo he hecho en plan tomar mi sufrimiento y apañarlo con él, ¿no? Era una forma porque la gente a mí me ha apoyado mucho también, ¿no? Y yo pensaba que también de esta forma yo podía a lo mejor ayudar o servir de inspiración a alguien que a lo mejor se estuviera comiendo la cabeza por un pequeño problema y al ver lo mío, por ejemplo, dijera, joder, qué tonto estoy, pero si yo podría estar, ¿entiendes? Yo por eso lo hice. Entonces, fue uno de tantos momentos de mi vida que estaba ya colapsado, porque no solo me ha pasado el cáncer, como ahora leerás, y decidí escribirlo y soltarlo ahí. Pero ya ves lo
lo que estás diciendo, ¿no? Preocuparte dentro de tu enfermedad y de tu malestar, preocuparte porque la gente no se preocupe por tonterías, que se preocupan el día a día y que vean que de alguna manera esto sí que es un problema. Muchas veces cogemos como... no nos han enseñado desde pequeños a gestionar una separación, a gestionar cosas que nos pasan en la vida, que al fin y al cabo son conflictos que tenemos que resolver. Un conflicto con tu jefe, un conflicto con un amigo, con una amiga. Y hay veces que la gente, en general, como no tiene problemas graves, cualquier conflicto lo coge con una gravedad, digamos, más grande de lo que tendría que ser, ¿no? Es decir, masifica no es la palabra, sino magnifica conflictos en cosas grandes, ¿no? Cuando de verdad una muerte sí que puede ser una cosa que lo puedes pasar mal, un cáncer, por ejemplo, sí, pero hay veces que la gente vivimos en un estrés, vivimos en el día a día, no lo tomamos como lo tenemos que tomar. Enseguida estamos pensando en lo que nos falta en vez de pensar y dar gracias verdaderamente de lo más importante, que es tener salud. Claro. Tú lo hacías de alguna manera por ese motivo, para que se diera a la gente lo que tenía que no valoraba. ¿Es así, Juan? Claro, ese era uno de los motivos por los cuales yo ponía estas cosas. Y otros a lo mejor, incluso a lo mejor desahogarte Y desahogarme también. y a ver si podías ayudar a otra persona que a lo mejor está pasando por un cáncer o por un cáncer parecido al tuyo. Sí, también, y de esto si quieres hablaremos luego, de la página de Facebook que creé yo en su momento para gente... Vale, si quieres después compartirla. Vale, sí. Vale, pues voy a leer una cosa que Juan escribió en el año 2021. Me cuesta leerlo un poquito, Juan. Jamás pensé que la vida pudiera apretarme tan seguido durante tanto tiempo. En apenas 4 años, y todo bien seguido, ha aparecido mi segundo cáncer, con una cirugía complicada y tratamiento completo de radioterapia y braquiterapia. Al mes, el segundo cáncer de la entonces era mi pareja, muy agresivo. Al siguiente mes, una cirugía en las cuerdas vocales. A los 2 meses, la separación de mi pareja. Al mismo tiempo, cambio de trabajo. Poco después, el repentino y trágico fallecimiento de mi sobrino. Joder, me cuesta leerlo. Luego el confinamiento y la crisis del coronavirus. Y a los 3 meses de desconfinarnos, mi tercer cáncer, que implicó 2 cirugías y un largo y duro tratamiento de quimioterapia, además de una trombosis venosa profunda y una neumonía por aspiración. Al mismo tiempo, la neumonía grave de mi padre y su rotura de cadera y otro problema familiar que no quiero mencionar. Me lo has mencionado a mí, pero aquí no lo vamos a mencionar. No. Y esto tiene pinta de no parar. Y que no me digan que la vida aprieta pero no ahoga, porque me falta el aire. Y estoy al límite. Por eso os pido, por favor, que no me pidáis ningún favor. Yo ahora no puedo ni debo arreglarle la vida a nadie. No me pidáis ninguna dieta, ningún entrenamiento, ni ningún dibujo. Lo siento, pero no puedo. Me cuesta leerlo, Juan, tío. Me tembla la mano. Me cuesta leerlo porque me doy cuenta, Juan, perdona la palabra, de lo imbéciles que somos, la gente en general, de preocuparnos por cosas tan insignificantes de nuestro día a día. Y eso fue en el 2020 y la vida... Ten en cuenta que yo ahí iba por el segundo cáncer, ahora voy por el cuarto. Vas por el cuarto ya. Y ahí en las bronquiectasias aún no las tenía diagnosticadas. Solo había tenido una neumonía por aspiración. De allí, ahora he tenido a lo mejor 7 o 8 neumonías más. Algunas son de ingreso hospitalario. ¿Qué pasaba por dentro de ti cuando estabas escribiendo esto, Juan? A ver, un bloqueo total, un no puedo más. Eso fue en decir, el vaso está lleno, si sale otra gota, se derrama por fuera, ¿no? Porque yo he sido conocido, he tenido vida social, he tenido muchos amigos, y había gente pues que, como saben, en lo que había trabajado, yo evidentemente no me dedico profesionalmente a nada de lo que poseí. Pero algún amigo, algún conocido, oye, que no me dirás, que no me harás una dieta, que no, tú puedes ayudarme a tal, vamos y entrenamos juntos. O gente que veía mis dibujos, pues yo dibujo también, ahora hablaremos de mis dibujos.
y me pedían un dibujo. También yo sé que la gente lo hace sin querer, porque mucha gente no sabe de valorar el arte, ¿no? Lo que le ven, y me lo pedían como diciendo, si es preciso te doy 50 euros, ¿no? Y había mucha gente pidiéndome cosas y yo estaba colapsado completamente, ya a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. No puedo dedicar ni un segundo a nadie porque estoy en modo supervivencia. A ver, no solo estoy en modo supervivencia, estoy agotado ya de estar en modo supervivencia. Estoy agotado de estar en modo supervivencia. Entonces es una forma de decir a la gente, por favor, que yo sé que después de eso pues hay gente que por no molestar ya no me han dirigido la palabra o ya no me han... Pero no por enfadarse ni nada, simplemente por miedo, ¿no? Por decir, no le voy a decir nada a Juan, no vaya a ser que... Y hay otra gente que se ha volcado más en mí porque realmente me han entendido y han, no sé, se han hecho más cargo de mi situación, ¿no? Entonces yo lo puse, una por desahogarme, la otra por decir a la gente, stop, no me pidáis nada, y la otra, el tercer motivo era porque el que hemos comenzado de ayudar a ver si alguien se podía inspirar y decir, joder, con todo lo que ha pasado este tío, y hay casos mucho más peores que el mío. Si yo me estoy rayando por lo que he separado de mi pareja, pues voy a intentar no darle tanta importancia porque podría ser mucho peor, ¿no? Juan, ahora ha habido un poco de revolución en las redes sociales por el tema de la... No sé si comentar este tema, el tema de la eutanasia, el tema de Noelia, que decidió... ¿Tú siempre has tenido una mente fuerte, nunca has pensado nada o en algún momento has pensado, quizás si duerme y no despierte, quizás a lo mejor descanse? A ver, el pensar directamente en quitarme la vida nunca, porque yo creo que tengo un instinto muy grande de supervivencia y yo creo que es uno de los factores que ha contribuido a que yo esté hoy aquí hablando contigo y no esté enterrado en un ataúd. Pero sí que me ha pasado por la cabeza para que tanta lucha en momentos, no durante días seguidos. Porque no se me llevas ya una vez para que seguir luchando si vuelves y vuelves y vuelves. Y también he tenido momentos no de depresión total, pero sí momentos de depresión. No estar en una depresión durante semanas. Hace poco me acuerdo yo, cuando fui al segundo resultado en la inmunoterapia, el PET-TAC, que es una prueba para ver cómo está yendo el tratamiento, el primero que me hicieron con la inmunoterapia, ahora estoy, bueno, esto lo digo para que la gente sepa ahora mi contexto, yo llevo ahora 1 año y medio con inmunoterapia, a los 3 meses de empezarla me hicieron una prueba y el tumor se había reducido una barbaridad, 2/3 partes. ¿Se te ha reducido Se me había el tumor? reducido 2/3 partes. Y a la segunda vez que me hicieron la prueba, o sea, a los 6 meses, había vuelto a coger un poco de fuerza. Entonces yo ahí me vine un poco abajo. Y un día estaba en la cama, me desperté y me dije, no me quiero levantar, no me quiero vestir, no quiero comer, solo quiero estar aquí, acostado y que todo pase. Ya. Pero entonces vi esos dibujos que tenemos ahí, que yo los tenía colgados en mi habitación. Ahora hablaremos de ellos. Ahora hablaremos, y cuando vi a mi sobrino Eugenio en paz descanse, vi a la de Fénix, que todo el mundo me llamaba, mucha gente, ¿no? La de Fénix, que resurge de sus cenizas y todo, pues fue cuando yo dije, no, y yo soy este de aquí. Yo tengo que levantarme. Y me levanté de mi cama. Yo te sigo desde hace tiempo en las redes sociales y una cosa que te digo mucho, no sé si te acordarás, eres un guerrero de luz, ¿no? Como que te veo una persona luchadora, tanto lo he hablado también con Joan Molés, ¿no? Que también te conoce, y lo hemos hablado, hay que ver el mérito que tienes, cómo cuando aprovechas en el momento que puedes para dar un paseo, para poder entrenar de la manera que puedes, ¿no? Sí, porque claro, tienes tu adaptación para poder entrenar, sigues alimentándote bien, solo hay que ver el físico que tienes para las limitaciones que tienes, porque dices, está pasando por su 4º cáncer
Pero para mí eres un caso de éxito. Eres un caso de éxito, ¿por qué? Eres un caso de éxito porque has pasado por 4 cánceres, porque tienes una fortaleza mental impresionante y porque ahora sigues con ilusión, sigues luchando, le has dado paso a tu creatividad. Entonces, eres el único caso, hemos dicho, de España que ha podido resistir tanto. Entonces, cualquier persona no puede resistir todo lo que has resistido tú. Es decir, pienso que es una cosa grandiosa que tú de alguna manera, en algún momento puedas escribir, Juan, todos los pasos que tú has tenido para poder aguantar, porque ¿cuántos años estás desde tu primer cáncer hasta ahora? 21 años. 21 años, donde has tenido... Sí que Hay 11 años estuve libre de enfermedad. 11 años estuviste libre. No, 10 años, del 2006 al 16. Pero y acarreaba los efectos secundarios del primer cáncer, de los tratamientos. Pero evidentemente eran menos notables. En el tiempo que he ido acumulando cánceres y tratamientos, he ido acumulando efectos secundarios y han ido potenciándose, claro. Muy bien, pero bueno, pero hay que ver todo lo que has hecho tú para poder Sí, claro. combatir todo lo que has combatido. Sí. Eres un ejemplo a seguir. Gracias. Voy a leer antes de pasar a este momento, ¿no? Porque he preparado la entrevista de manera que vayamos desde la parte como más dura a una parte más esperanzadora, que es lo que te dije, ¿no? Para no seguir siempre hablando de los 4 cáncer. Y aquí voy a leer esta rima que dijiste. Ya me he emocionado bastante con lo otro que he leído. Sí, a ver, es otra afición que tengo, aparte de dibujar. Yo de jovencito cantaba en un grupo de hip hop y escribíamos rimas, y el tema de las rimas como siempre me ha gustado la poesía, aparte también, y de vez en cuando escribo rimas también por lo mismo, por desahogarme y por darle un poco de forma lingüística, ¿no? Sí, tengo que decir para la audiencia de que tus rimas, tus cuadros, tu arte, hay veces que están relacionados, siempre no, pero hay veces que están relacionados con lo que tú estás pasando cada momento. Sí, claro, en el momento que te sientes. Igual que tu manera de exponerte a las redes sociales, tu arte también es una manera de expresar lo que tienes por dentro. ¿Lo podríamos decir así? Es correcto. Sí. Voy a leer la rima. Dios mío, protégeme de este monstruoso ser y bendíceme del mal y de la maldición del maldito cáncer. Dame suerte y dile a ese que matando hace milagros para el diablo. Dile a ese inmortal Dios de la muerte que yo no soy Dios, pero que yo soy vida, que también puedo hacer milagros y tú serás testigo. Dile a ese Dios de la muerte que cuando yo muera de su milagro de muerte, con mi milagro de vida, Él también morirá conmigo. ¿Desde qué lugar dijiste esto, Juan, y cómo estabas mentalmente? Yo creo que ha sido una de las mejores rimas que he escrito, una de las más contundentes a nivel emocional. Yo lo escribí sobre todo desde la resiliencia y desde la perspectiva un poco negativa de que mi final seguramente será el que será. Al final el cáncer podrá conmigo o no, no lo sabemos. Eso me gusta. Pero bueno. En ese momento, cuando yo lo escribí, nada por sentado que tarde o pronto él iba a ganar la partida. Pero pensé, como siempre estoy luchando contigo, cuando tú me mates a mí, tú también morirás. Porque tú, para poder vivir, te estás sirviendo de mi vida. Entonces, yo me llevaré de toda la lucha, o sea, tú no vas a ganar. Realmente ganarás, pero perderás también. Así es. Porque mi muerte conllevará la tuya. Y esto lo reflejé en Dios, que nos ha dado la vida, y en el demonio o en el diablo, que para mí es el cáncer, ¿no? Entonces por eso le digo a Dios que Él va a ser testigo y que le diga al demonio o al cáncer que yo, como ser de vida, que Dios me ha dado la vida, también puedo hacer milagros. Qué bueno. Porque teóricamente he dicho que el cáncer hace milagros para el demonio, porque es una enfermedad muy dura y que aún se está investigando y aún se está luchando contra ella. Entonces tú haces el milagro de matarme,
pero yo hago el milagro como vida de Mazarza también. Es como si dijéramos un pulso, una batalla sin fin entre los dos, ¿no? Entonces yo esto lo dije desde la resiliencia que te aporta el haber pasado tantos cánceres y el haber estado siempre en constante lucha contra el diablo, ¿no? En este caso, que es el cáncer. Voy a pasar, Juan, a ver cuadros tuyos. Si hubiera sido por mí, hubiera cogido toda la carpeta que tienes, los hubiera enseñado todos, porque son, tengo que decir que eres un artista, Bueno, son gracias. cuadros y pinturas, pero magníficas, bellísimas. Voy a empezar, me voy a levantar. Lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Lo voy a aguantar aquí con la manita. ¿Qué es esto, Juan? Vale, ese es un dibujo que le hice a una chica que era compañera del grupo que he comentado anteriormente de Facebook. Yo creé en Facebook un grupo, ¿Cómo se llama? Pacientes de Cáncer de Cabo. Pacientes de cáncer de Cabo. Es decir, si eso lo ponen en el Facebook, aparece y se Aparece pueden como unir página, como grupo privado. como grupo privado. Tienes que aceptar porque eso lo llevas Sí, tú. ellos contestan 3 preguntas y yo les acepto. Y ahí hay algún tipo, porque eso me interesa a mí, ¿hay algún tipo de lugar donde se pueden hacer unas donaciones para la investigación? No, simplemente nos dedicamos a apoyarnos y ayudarnos entre nosotros. Solo hay eso. Pero eso es una buena idea. Que Estaría empecemos en las bien, donaciones. estaría bien que hubiera un apartado, ya que estamos haciendo este podcast, para donaciones. Sí que es verdad que hay veces que me salen gente que reciben donaciones y una cosa que no me gusta es que ya te marcan la donación de qué tiene que ser, ¿no? Claro. Entonces es bueno que se deje libertad a la gente para poder donar lo que quiera, ya sea mensualmente o de una donación directa. Yo nunca he tocado el tema del dinero, pero sí que he llegado a reunir firmas para hablar con los políticos. Eso sí que lo llegué a hacer en un momento y tal, pero bueno, no me quiero ir al tema. Esta chica formaba parte, Sandra Mabel, en paz descanse, del grupo de pacientes de cáncer en Kabul, que es el que yo creé en Facebook, para que nos conociéramos entre gente que habíamos tenido la misma enfermedad, porque yo me sentía solo en su momento, porque es un cáncer tan raro que lo tiene poca gente. Entonces ahora somos más de 300, de Europa y de Latinoamérica. Esta chica era de Argentina, de Latinoamérica, y ella era muy creyente. Creía mucho en Dios, era muy católica, y los dibujos se lo hice en su momento cuando ella estaba luchando, que ya se le estaban terminando las posibilidades, ¿no? Pobrecita mía. Y lo hice para darle ánimo. Y se lo entregué. Una gran luchadora, Sandra Mabel. En el grupo la queremos mucho, yo siempre me acuerdo de ella. Aquí tengo una foto de Jesús, que me encanta. Iba muy bien para la época en la que estamos. Sí, sí, porque estamos en Viernes De hecho, Santo. lo terminé el viernes o el sábado del año pasado. Y Para lo estas publiqué fechas, ¿no? El domingo santo, el domingo de resurrección. Sí. Bueno, Jesús, a todo esto, decir de que la gente podrá tener más fe, podrá tener menos, pero es algo histórico de que este hombre existió. Es más, hay 24 autores de los primeros siglos que no eran religiosos, que no eran católicos, que iban incluso, estaban en contra de la fe católica, que dicen que este hombre existió. Jesús existió. Los escritos dicen que él se crucificó. Eso es historia. Es decir, hay más escritos de que Jesús se crucificó y de que existió, de que Julio César existió. Y lo que dicen también es que se crucificó diciendo que era hijo de Dios y que tenía sus discípulos, gente creyente que decía que se había resucitado. Sí que es verdad que esos autores, esto como no lo pueden verificar, no dice nada de su resurrección, pero sí que dicen que en aquellos tiempos había gente que hablaba de su resurrección. Y es más, no solo que hablaban de su resurrección, sino que todos los discípulos pasaron
por muertes bastante duras, diciendo de que Dios existía, ¿no? Y de que él era hijo de Dios y que se declaraba el Dios. Es más, él fue crucificado porque él se declaró hijo de Dios y que la verdad estaba a través de él, ¿no? Que el camino era a través de él. Y por eso, pues toda la gente de aquel entonces, toda la gente religiosa fueron a por él, porque no fueron los romanos, fueron la gente religiosa los que hicieron lo posible para crucificarlo. ¿Tú cómo te declaras, Juan? A ver, yo creo que Jesús existió, evidentemente, si no lo hubiera dibujado, o sí lo hubiera dibujado, pero yo creo fervientemente que existió, que fue un gran revolucionario para su época, del amor, ¿no? En una época que a lo mejor lo normal era, si tú me das un bofetón, yo te contesto en el siguiente, ¿no? Y yo este dibujo lo hice porque la figura de Jesucristo siempre me ha atraído y porque yo también me siento identificado con 3 aspectos de Jesucristo, sobre todo en su padecimiento final. Uno es la resiliencia, la otra su padecimiento hasta que lo crucificaron y la tercera la resurrección. Entonces, yo el haber tenido cáncer, haber estado mal, haber estado y haber resurgido, para mí es como una onomatopeya, ¿no? Como decir el ave fénix y resurgir cenizas, pues yo me siento un poco identificado con que Jesús lo pasó mal, lo torturaron, lo crucificaron, ese cáncer a mí fue, en este caso, perdón, a mí fue el cáncer y luego él resucitó. Como decir, yo, el cáncer ha tenido que ver conmigo, pero lo he remontado. Ahora digamos que el cáncer significa de alguna manera la cruz. La cruz. La cruz y los malignos, ¿no? En este caso. Los romanos el tratamiento. Los tratamientos. Los romanos el tratamiento, ¿no? Y que también el tratamiento también es duro y de alguna manera tú lo que buscas es fortalecerte, estar mentalmente fuerte para poder buscar tu resurrección, ¿no? Como poder vencer en todo eso. Claro, todo esto de que soy un guerrero, de que tal, de intentar sentirme identificado con figuras tan importantes, ¿no? Como Jesús, como la de Fénix. Yo también lo hago para darme ánimo a mí mismo, no es algo de decir, yo necesito ese apoyo. Yo, por ejemplo, de niño siempre me había gustado las películas de Conan, los CDs de Conan, las imágenes de He-Man, el máster del universo. Entonces, es una visión un poco de niñez, ¿no? Pero es como decir, el ahora sentirme un guerrero lo llevo ya mamándolo desde pequeño, ¿no? Para mí significa mucho. Entonces, en el tema de Jesús también va un poquito por ahí, ¿no? Bueno, yo te lo he dicho varias veces, yo rezo por ti, yo oro por ti, Juan. Sí, gracias. Yo sí que soy creyente, a mí no hay nada, yo he estudiado bastante psicología positiva, programación neurolingüística, hipnosis, he intentado estudiar de todo porque de alguna manera me apasiona todo lo que es el subconsciente, las ideas de la infancia, me he intentado especializar en ello porque de alguna manera yo pienso la importancia de la parte mental, pero puedo decirte, Juan, que nada, absolutamente nada, me ha dado más paz y tranquilidad dentro de mí y me ha ayudado más a estar solo y a estar conmigo mismo que mi fe en Dios. Entonces yo, aún más aún, a partir de este podcast, yo continuaré rezando y continuaré orando para que ese ave fénix, esa fuerza que tienes y ese espíritu luchador no pueda vencer este cáncer que de alguna manera lo vence, se reproduce, lo vence, se reproduce. Y el que tú estés aquí, el que yo pienso que no hay casualidades, sino que hay causalidades, y el que tú y yo aquí estamos reunidos y estemos hablando de esto no es una casualidad. Es por algo. Es por algo. Gracias. Así que a seguir luchando y voy a aprovechar para enseñar, porque no quiero que la audiencia se quede sin ver estos cuadros tan... ¿Por cuál quieres que empiece, Juan? A ver, podríamos empezar por el del medio, por eso como si dijéramos la parte más dura, el padecimiento. Vale. Te pesa un poquito más. A ver, ahí. Vale, tengo que decir que este dibujo o este cuadro me fue surgiendo tal como lo fui dibujando. Si hubiera sabido lo que iba a hacer desde un primer momento, lo hubiera hecho mucho más grande, ¿vale? Yo quería dibujar como un guerrero esforzado, arrodillado, porque en ese momento me sentía también arrodillado y vencido, y luego
se me ocurrió el ir transformándolo, ir incorporándolo en todos mis tratamientos, mis padecimientos, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, cada flecha que lleva clavada en la espalda significa un cáncer. Cada flecha es un cáncer. Cuando lo dibujé, solo vi 3 flechas porque había pasado 3 cánceres. Cuando vino el cuarto, tuve que dibujar la otra flecha. Luego, el casco que lleva, de espartano, si os fijáis, es una máscara de radioterapia. Cuando te irradian en la cabeza y en el cuello, te hacen una máscara que la hacen con un molde, que es un molde de tu cara, para que tú no te muevas. Entonces, cuando te dan la radiación, tienes la cara sujeta al molde, porque si no irradiarían donde no toca. Un molde que sea... Entonces tú vas a radioterapia, te ponen la máquina, te sujetan con su máscara al molde, y la máscara tiene esa forma como con agujeros, ¿no? O sea, el casco se transforma en la máscara. Y los 2 tubos que le salen de la nariz, yo los he llevado, tengo fotos con ellos, y por ahí se da radioterapia dirigida. Se llama braquiterapia. Es para irradiar directamente al tumor y no a toda la zona alrededor. Luego, la espada significa la lucha. Hay una célula cancerosa atravesada arriba, hay células cancerosas en el suelo muertas. Luego, a la espada está enlazada el gotero con la quimio, y de ahí va a mi pecho cuando yo llevaba el forzacad. Aquí se puede ver ahí. La cicatriz. Por eso tienes la marca. Sí, está aquí. El brazo vendado es una trombosis que tuve por el forzacad y me lo tuvieron que vendar. El tatuaje es el ave fénix, que nunca me lo he llegado a tatuar, pero me lo quería tatuar y para mí es un emblema mío, ¿no? Luego, volviendo a la izquierda, lo que cae en las pastillas son los antibióticos. Todo el tratamiento. De tantos antibióticos que he tenido que tomar, eso ya debido a las infecciones al pulmón. Que caen y simbolizan abajo la muerte, también me preocupa. La calavera. Y los casos de música, porque yo siempre, cuando voy a Valencia, voy un montón de veces, hay temporadas que he ido todos los días, me voy con mi música porque a mí la música me sirve para desconectar y para llevarlo mejor. Luego arriba tenemos, bueno, abajo las tenemos mancuernas. las aficiones, el micro cuando cantaba, las mancuernas del gimnasio, las rodilleras, los lápices aquí que apenas se ven de dibujo. Hay mucha cosa. Y arriba ya tenemos la mano que tira los dados con la vida o la muerte, como diciendo... la V y la M. La V y la M. Y las 2 figuras que hay arriba es figuras que me han marcado, han sido importantes en mi vida. La de la izquierda, la de un médico estándar, porque con los médicos he tenido decepciones y alegrías de todo. Hay médicos que para mí son más que hermanos y les debo la vida, y hay otros con los que me he llegado a enfadar. A todo esto, decir respecto a los médicos, que me habías comentado, de que los médicos, cada uno con su especialidad, sí que es verdad que te dan la medicación, que te dan lo que tienes que tomar, si necesitas radioterapia, si necesitas quimioterapia, pero lo que has echado un poquito que te hacía falta que te dijeran fueron unas pautas, ¿no? Pues los médicos son profesionales, cada uno suyo, pero lo que me habías dicho antes que te ha hecho falta un poquito es que te marcaran unas pautas en cuanto a la alimentación, al ejercicio físico. Claro, unas pautas de vida, de cómo llevar la vida, porque, a ver, allí en el IVO en Valencia hay un comité de médicos. Este comité se reúnen entre ellos. Por ejemplo, está el comité de tumores de cabeza y cuello, ¿no? Es el comité de todos los médicos que se dedican a curar el cáncer de cabeza y cuello. Entre ellos hay oncólogos, hay radioterapeutas, hay otorrinos, hay enfermeros. Entonces, ellos, cada caso en particular, se reúnen y lo evalúan. Entonces, lo que es el tratamiento está un poco sincronizado. Pero, quitando del tratamiento, ningún médico te dice qué suplementos o complementos debes de tomar y cuáles debes de evitar, cómo debes de comer, cuánto debes de cansar, qué cantidad de ejercicio y cuándo lo debes hacer. Y yo creo que todo esto son pilares fundamentales para la sanación
aparte del tratamiento. O sea, yo pienso que no podemos dejarlo todo en manos de los médicos. Nosotros también podemos hacer cosas. Claro que sí. Entonces, claro, yo lo que he echado en falta, y no les estoy echando la culpa a ellos, porque también ellos están colapsados de trabajo. El problema es que es todo un caos, porque hay mucho cáncer y hay poca... o sea, hay falta de evidencia científica también en estos temas. ¿Por qué? Porque ahora se están haciendo estudios científicos que dicen que el ejercicio es muy importante, pero esto hace 4 días no se sabía. Con la alimentación ocurre igual, y es un tema aún muy desconocido. Y luego faltan recursos también. Faltan recursos en los hospitales, médicos o personal que aborden la enfermedad desde una forma integrativa, integral. O sea, desde el ámbito nutricional, el descanso, el ejercicio, la medicina y el ámbito psicológico también. Porque yo pienso que el estrés, también como lo hemos comentado antes, y la actitud que tengamos también es importante, no digo ya para curar la enfermedad, pero sí que es importante para llevarla mucho mejor. Mucho mejor. O sea, tanto tú como tus seres queridos y tus familiares. Depende de la actitud que tú tengas. Que esto es muy difícil de llevar también. Es que estaría bien que además de los médicos especialistas que te dicen lo que tienen que tomar, tuvieras a alguien, aunque fuera de una manera online, te pudiera marcar unas pautas, ¿no? Que tuvieras a lo mejor una psicóloga o un psicólogo que te pudiera llevar un poquito tu caso, que pudiera hablar con los familiares, decirte cuándo puedes entrenar, cuándo no, lo que comer, lo que no. Quizás a lo mejor te ha faltado un poquito durante estos 21 años que tuvieras un seguimiento de alguien, ¿puede ser? Sí, a ver, últimamente ya los hay, ¿no? Y últimamente, como hay más estudios, hay más acceso a la información, si sabes dónde mirar, porque Internet es un arma de doble filo. Y últimamente, desde hace varios años acá, sobre todo desde que creé el grupo de Facebook, por mí, por mis compañeros, me he ido informando mucho, he ido adquiriendo conocimientos por mi cuenta. Algunas cosas que no sabe ni el oncólogo, y yo las estoy aplicando porque me he informado mucho. Pero es verdad que al principio, sobre todo en los primeros años, era un caos total. Yo iba completamente perdido, vamos. Sí. Y ahora ya hay gente que se está dedicando. A ver, psicólogo siempre ha habido, pero lo tenías que pedir. Lo tenías que pedir. Y a veces no siempre hacía el trabajo como tocaba. Ahora ya hay deportistas, especialistas en deporte, que se están especializando en pacientes de cáncer. Pero la bibliografía aún es muy escasa. Estamos en pañales en eso. Y con la nutrición está pasando algo muy parecido. Y luego también hay mucho influencer y mucha información falsa también en las redes. Una cosa que decía Fran Suárez que se me quedó, porque la verdad es que hasta que tú no tienes la necesidad, o como yo voy a hacer una entrevista, o a lo mejor hago planes nutricionales a la gente, hasta que no tienes la necesidad no te pones a buscar sobre ello, ¿no? Claro. Pero Fran Suárez te marca, digamos, unas pautas, ¿no? Él dice que uno de los alimentos que más alimenta a lo que son las células cancerígenas son los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados. Entonces dice que cuando una persona sufre un cáncer lo que tiene que hacer es bajar los carbohidratos refinados, como puede ser el pan, puede ser las harinas, el pan, harinas, chocolate, pasteles, todo eso, los ultraprocesados también quitárselos. Dormir mucho, intentar dormir bastantes horas, es decir, es muy bueno, que las células se pueden regenerar, tener un buen aporte de magnesio, de potasio, intentar quitarte de la vida todo lo que te pueda producir un cierto estrés y toxicidad. Hay muchas veces que a lo mejor el no estar en el trabajo deberías de estar, a lo mejor estar en un ambiente en el que a lo mejor no te valoran como te tienen que valorar, hace que tú tengas un estrés continuo. Entonces él sí que marca unas pautas y según se dice, que ya lo he dicho antes, Fran Suárez de alguna manera falleció en extrañas circunstancias porque se estaba adentrando. Yo animo a la gente
de que como yo busque, que esté pasando por un cáncer o algún familiar o algo, que busque información como de Fran Suárez o como de algunas personas para que vean lo importante que es la alimentación, lo importante que es el tener un entrenamiento regular, moderado durante la semana. Súper importante, porque todo esto lo que te hace es el que podamos tener una exposición a través del sol de vitamina D, unos 15 o 20 minutos todos los días, un buen aporte de zinc, de vitamina C. Todo eso, hasta que no lo buscas, no lo sabes. Todo eso lo que te hace es que tu sistema inmune sea más fuerte. Si tu sistema inmune es más fuerte, puede combatir más las células cancerígenas. Pero claro, esto si no te pones a documentarte, pues no lo sabes. A ver, yo opino que sí. Lo que pasa es que todo esto va muy bien para prevenir, pero cuando ya tienes el cáncer y estás bajo tratamiento, por ejemplo, cuando estás con quimioterapia, no es bueno que te dé demasiado sol. Eso si estás con quimio, si no, no. Yo creo que todo esto es verdad, pero hay que personalizarlo para cada paciente. Es muy importante personalizar. Y por eso yo antes hablamos de que faltan profesionales que tienen una visión íntegra. Y yo lo voy a explicar con una anécdota que me pasó a mí sin querer. A mí me pusieron el Portacat. El Portacat es como un aparato que lleva un tubo, que te lo ponen en una vena principal, la aorta en este caso, y va dentro del músculo atado y cosido. Entonces a mí me dijeron, no hagas pesas porque se podría mover. Pero a mí nadie me dijo, no hagas pesas porque puedes tener una trombosis venosa profunda. Entonces, como yo era mi segundo ciclo de quimio cuando me lo pusieron y aún estaba relativamente bien, eso fue en el año 2020, hice flexiones, hice pesas con el Portacat, se me hinchó el brazo y acabé con una trombosis. Esto es el ejemplo de que digo de que hay que personalizar, porque, por ejemplo, una persona que le hayan puesto un Portacat, no creo que debiera hacer ejercicios de fuerza del torso, por riesgo de trombosis. Un ejemplo. El tema del azúcar. Sí es verdad que las células cancerosas tienen un consumo muy desmesurado de azúcar, pero si le decimos esto a la gente, ponemos el riesgo de que eliminen todos los carbohidratos de la dieta y entrar en cetosis cuando estás con quimioterapia supone una carga muy grande para el hígado y para los riñones y puede llegar a ser contraproducente. Además, ahora ha salido un estudio hace poco que el usar cuerpos cetónicos como fuente de energía puede reducir el tamaño del tumor principal, pero puede promover la metástasis. Entonces, es todo tan relativo y esto es tan complejo que hay que personalizarlo, pienso yo, para cada persona. Otro ejemplo. No es lo mismo las pesas que puedo hacer yo, ahora estando con inmunoterapia, que llevo toda la vida entrenando y puedo aguantar más, y aún así me ha tocado reducir muchísimo el entrenamiento, si no me recupero, que una mujer que nunca haya hecho nada, le empieza a dar quimio y le digan tienes que hacer pesas porque es bueno para el cáncer, y la metas 5 días seguidos haciendo pesas porque no lo va a aguantar. Hay que saber qué ¿no? tienes. Claro. Entonces, la necesidad de personalizar por profesionales todo. La alimentación, el tratamiento, los suplementos y la medicación. También contrastado con las analíticas de sangre que hacen los oncólogos para ver cómo está la anemia, los glóbulos rojos que suelen bajar bastante durante el tratamiento, los glóbulos blancos, el hematocrito, las plaquetas, los factores de coagulación, las inmunoglobulinas, etcétera, 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 un montón de factores que se han de tener en cuenta y que muchas veces no los miran. Digamos que para prevenir sí que iría bien esa serie de recomendaciones o consejos Sí, que he dicho, a ver, el azúcar no es pero sí, yo me refería más que nada a los carbohidratos refinados, ¿no? Refinado, Pero sí.
pero sí que es verdad que una vez en cada enfermedad, pues cada persona tendría que tener una persona que le personalice para ver si los carbohidratos complejos son los que puede tomar, los simples, índice glucémico alto, bajo. Depende de paciente, tendría que ser una persona especializada en qué momento del cáncer está, en qué tratamiento está, para saber qué entrenamiento y qué alimentación tiene que llevar. ¿Es así? Claro, si ya es importante para la gente sana, imagínate para una persona que tiene un cáncer, que el mismo cáncer ya te cambia todo el metabolismo del cuerpo, porque te hace quemar músculo, porque consume recursos de tu musculatura, te enlentece o te acelera el metabolismo, te hace acumular más grasa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mismo cáncer ya te cambia el ritmo metabólico. Luego, los tratamientos aún más. Entonces estamos diciendo que si para una persona normal que esté sana y es importante personalizar, para una persona pues que tiene un cáncer, muchísimo más. Vamos a ver aquí, porque aquí tenemos una serie de... Aguanta ahí, Juan. Ahí tenemos una serie de soldados abajo. ¿Qué soldados son estos? Vale, estos son los natural killers. Sí. Se llaman así... Exactamente, no me lo estoy inventando yo. Es un tipo de leucocitos, creo, que son unas defensas muy importantes del organismo que se encargan de captar a las células muzadas cancerosas y producirles la apoptosis o la muerte celular. Muy bien. O sea, matan al cáncer o también matan bacterias y virus, pero el cáncer es uno de sus objetivos. Digamos que son las células buenas que van a combatir a las malas, a los cancerígenos. Sí, por eso aquí está la bandera que pone Natural Killers. Y si os fijáis, el que sostiene la bandera es este personaje de aquí. ¿En ese caso podría ser tú? Sí. Sí. Mi versión y es más arrodillada que ya se ha levantado para luchar. Y ahí arriba, que está muy conseguido, claro. Es un cuadro que estás tú ahí pensando, ¿no? Ese soy yo. Además, cuando el público de Instagram lo puse, que yo cada noche cuando me acuesto me concentro y le digo a mis soldados, o sea, a mis natural killers, que pese a que estamos en un last stand, que eso en la jerga militar quiere decir en inglés la última posición, o como si dijéramos, sí, la última, el último recurso, ¿no? Es decir, aquí vamos a vender la piel cara, porque ya nos han rodeado y estamos medio vencidos, pero nos podemos espalda contra espalda. Entonces, pese a la última posición de mis soldados, porque ya es un fuerte cáncer, y estamos usando como la inmunoterapia, que es la que hace que mis defensas se defiendan y ataquen al cáncer, yo les hablo, me concentro, miro a mis soldados y les digo que no se rindan. Qué bueno. Que no se rindan, que vendan cara a la piel. Claro que sí. Entonces esto representa como eso, ¿no? Como la última posición o la última batalla, ¿no? Qué bueno, Juan. Este lo hubiéramos podido coger antes porque tiene... Ese es más esperanzador y esto, pues, ya que lo tenemos aquí, que lo vea la gente. Este es muy emotivo para mí, sobre todo por mi sobrino Joan, ¿no? En paz descanse, que la vida es muy injusta y, en fin, se nos lo llevó un mes antes del confinamiento del COVID, una enfermedad, no quiero hablar con más detalles ya, pero para mí siempre me ha servido de inspiración mi sobrino, como de fuerza para decir, por ti voy a continuar luchando y el día que me vaya, yo sé que tú me estás esperando en un mejor lugar y me voy a reunir contigo. Qué bueno. Claro, entonces, para mí él ha sido y es, porque para mí en algún lugar y dentro de nosotros sigue estando aquí, es un ángel, por eso las alas de ángel, de lo buena persona que es mi sobrino, porque es todo corazón y ha sido todo corazón. Y es como si dijéramos la transformación.
las células cancerosas aquí me quieren atrapar, yo estoy como agachado. Esta foto, este dibujo lo saqué también de una foto que me hizo una compañera que tiene cáncer también, que es fotógrafa, para una exposición de fotos de gente que había tenido cáncer, y yo la usé para mi dibujo. Entonces, es como decir, yo me transformo en el ave fénix, ella me da la luz, y arriba de la luz está mi sobrino, mi ángel, ¿Qué es lo que te da fuerza? esperándome. Entonces, por eso arriba pone que tus alas me acompañarán, porque él siempre con sus alas de ángel me acompaña a mis alas de ave fénix en mi lucha diaria. Digamos que consideras que tu sobrino es tu ángel que te da fuerzas para seguir luchando. Totalmente. Estoy seguro que el día de mañana te reunirás con él, pero el día de mañana, tiempo al tiempo. El día de mañana no significa mañana. Yo sé que él no tiene Aún te queda tiempo aquí para dar guerra. el que tenga. Bueno, Juan, eres un artista. La gente que nos ve, la gente que nos oye, podrá ver esta clase de cuadros, pero si viera el cuadro ahí, no quiero ponerlo porque si no ya nos basamos solo en los cuadros, pero el cuadro que estás pintando ahí es fabuloso y todos los que he visto son obras de arte. Te animo a que el día de mañana cojas un bajo o algo y pudieras hacerlo para que la gente lo pudiera ver. Ya me lo he comentado. Que porque de alguna manera, pues yo pienso que la gente tiene que ver el arte y el artista que tienes dentro. ¿Sabes, Juan? Vamos a decir a la gente, porque hoy en día hay mucha gente que está en cáncer y gente que el día de mañana lo estará. Lo que pasa que, como he dicho antes, siempre pensamos que todos somos inmunes y que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Que siempre les puede pasar a los demás y eso es una cosa que está en la orden del día. Por eso yo animo a la gente, animo a mis clientes que se cuiden, que hagan ejercicio físico, que tengan una buena alimentación, que quiten a gente tóxica de su vida, que quiten el estrés, es decir, vale la pena hacer pocas cosas, que no nos tiene que importar el consumismo, el tener más. Parece que siempre tengamos que alcanzar algo para ser felices y lo que no sabemos es que la felicidad la tenemos dentro de nosotros y la felicidad la tenemos en el día a día y valorando a nuestros seres queridos y lo que tenemos cerca de nosotros. Siempre buscando la felicidad, el día de mañana que sacaré las oposiciones, el día de mañana que tendré pareja, el día de mañana que me casaré, el día de mañana que tendré el trabajo de mi vida, siempre esperando algo y nos damos cuenta que siempre esperando a que pase algo para ser felices y lo que pasa es la vida. Juan, me gustaría que dijeras, ya nos hemos puesto en la parte artística, nos hemos puesto en la parte un poquito más dura, ¿no? Un poquito más dura de todo lo mal que has pasado. Y ahora, ya que como que te considero un guerrero de luz, me gustaría que le dieras a la gente que hoy en día puede ser que esté pasando ella un mal momento o algún familiar que pueda tener a alguien que esté pasando por un cáncer, ¿qué tips y consejos, después de 21 años, que mejor que tú no lo sabrá nadie, le podríamos decir a la gente para que tuvieran esa esperanza o por lo menos para que pudieran vivir el tiempo que tienen con la mayor esperanza o dentro de lo que cabe la mayor calidad posible, ¿no? Claro, a ver, es fácil de definir y difícil de hacer porque yo, por ejemplo, todo esto que voy a decir ahora no se consigue de un día a otro, se ha de trabajar, evidentemente. Uno no se acostumbra a vivir con el cáncer o a tener cáncer de hoy para mañana. Esto conlleva un trabajo y un tiempo, entonces te lo da la experiencia. Pero yo les diría, sobre todo, que valoren la vida ante todo, por más mal que estén. Por más mal que estén, que valoren que siguen aquí. Que valoren el tiempo. El tiempo es algo de lo más valioso que tenemos. El tiempo que se nos ha dado. Pero cuando pasa, ya no vuelve. Que se centren en el presente, en el día a día, y que no intenten pensar demasiado en cómo voy a ocurrir, qué me va a ocurrir,
la enfermedad me vencerá, no me vencerá, qué efectos secundarios voy a tener. O sea, que no anticipen, que yo sé que lo más normal es pensar y anticipar. Entonces, aprender a controlar la mente es casi lo más importante que puedes hacer durante el tratamiento. O sea, aprender a controlar los pensamientos, ya sea practicando mindfulness, meditación, yoga, desconectando como sea. De alguna forma, a mí personalmente me ha ido muy bien dibujar con música, porque normalmente mientras he estado dibujando, pese a que he dibujado cosas del cáncer, he desconectado. Me ha ido muy bien leer, porque el tener imaginación siempre he tenido, me ha hecho desconectar del presente, leer cómics, leer libros, el cine. Si la salud lo permite, las fuerzas lo permiten, hacer ejercicio siempre supervisado por un profesional, si puede ser, sin forzarse, aunque sea salir a pasear un rato, que te dé un poquito el sol, sin ir a exponerte al sol, evidentemente, a las 2 del mediodía en verano, estar en contacto con la naturaleza, no tener miedo a decir cómo te sientes, muy importante también, y decir lo que necesitas de los demás. Dejarte ayudar. Porque cuando estamos enfermos muchas veces pensamos que somos una carga para la familia, que muchos amigos nos van a dar la espalda, que mucha gente no nos hablará o nos preguntará por quedar bien y otros nos hablarán porque no saben qué decirnos, y esto es una realidad. Entonces a veces la gente enferma se siente sola, muchas veces. Entonces, decirle a los enfermos de cáncer que lo digan. Que digan a sus familiares o a sus amigos, oye, necesito esto. O qué tal si vienes a hacerme compañía. Que no se lo callen, que lo expresen de alguna manera, que usen las redes sociales, que lo escriban y que hagan un libro, o que de alguna forma que saquen todo el padecimiento de dentro. Al día a día. Que lo expresen en de un alguna diario. manera. Como sea, cada uno encontrará, eso ya cada uno tiene que encontrar su forma. Pero sobre todo eso, valorar la vida, valorar el día a día, lo que no podemos cambiar, intentar luchar con fuerza contra la enfermedad, creer que es posible sanarse, digan lo que digan los médicos. No digo que todo el mundo se vaya a sanar, evidentemente no es así, pero creer en esa posibilidad. Tener esperanza. Tener esperanza, no perder nunca esa esperanza, porque eso es lo que, una de las cosas que nos va a dar fuerza para poder seguir luchando, vivir al presente, comunicar y decir a los seres queridos lo que necesitas y lo que sientes. Y si te da miedo decirle a una persona que la quieres, pero lo sientes, díselo. Dile que la quieres. Y dile, necesito un abrazo. Dilo. Estas cosas yo creo que es... y luego otra cosa. Hablar con los médicos también. Preguntarles si uno quiere. Si uno quiere saber, decir, joder, como veo al oncólogo agobiado que hay 50 pacientes esperando, me voy a callar. No, las dudas pregúntalas. Siempre. Y si este médico no te da una solución o no te dice nada, busca una segunda opinión. Esto también. Y esto es lo que se me ocurre. Es que todos, hay veces, lees libros y dicen, vive tu vida, vive tu día como si fuera el último. Y haz del día de hoy lo que tendrías que hacer y vívelo intensamente como si fuera el último. Hay que vivir los días con intensidad como si fuera el último. Pero claro, eso es muy fácil decirlo cuando dentro de ti piensas, cuando todos pensamos que vamos a durar 90 años, ¿sabes? O 85, todos pensamos que vamos a durar un montón. Nadie pensamos que nuestra muerte puede estar cerca. Pero claro, tú sí que has estado en ciertos momentos, porque dentro de tus 21 años pues has tenido momentos que has vencido el cáncer, se te ha vuelto a regenerar, pero ha habido momentos que tú de alguna manera sí que estabas viviendo, y más tú, que eres un caso diferente, un caso
¿cómo lo No es un podríamos caso decir? común. Un No es un caso un común. caso poco común de toda España, porque has vencido este cáncer durante 4 veces, bueno, lo estás venciendo aún, y tú en algún momento has estado luchando de un día para otro. Es más, algunos médicos muchas veces no han querido operarte porque ya te han operado demasiadas veces, ya no han querido adentrarse ahí, y muchas veces tú habrás pensado, no, es que yo, sinceramente, tengo que valorar el día a día y aprovecharlo como si fuera el último. ¿No es así, Juan? Sí. Si tú... Lo que pasa es que esto vas ahora y se lo dices a una persona que lleva 8 meses con la quimio más fuerte y está con vómitos, con náuseas, que no tiene fuerzas ni para ir a la esquina y se marea cuando se levanta, y dices, como yo vivir el día como si fuera el último, si no me mantengo en pie. Entonces Claro. es ahí donde entra la resiliencia de decir, ¿qué puedo hacer para ser feliz ahora? Eso me lo he tenido que aplicar yo, por ejemplo, estando ingresado en el hospital. Cuando llevas 13, 14 días dentro de una habitación, no puedo ir a entrenar, no puedo pasear, incluso yo he estado aislado por el tema de las neumonías. ¿Qué te ayudaba mentalmente en ese momento? Es decir, ¿qué puedo hacer aquí dentro para darle sentido a mi vida y ser un poco feliz? Leer, el teléfono, escribir, que un familiar me traiga un blog y un boli, ver la tele, viajar dentro de mí y pensar, y cerrar los ojos. Visualizar. Y visualizar, imaginar otra vida, otro mundo, o la misma vida en un momento mejor. Es que hay veces que la gente no sabe lo potente que es la visualización y lo que podemos hacer nosotros simplemente interiorizando las cosas, visualizándolas y creyendo que eso va a pasar, ¿no? Claro. Juan, todos vamos a morir alguna vez. Yo te digo que tú eres un guerrero y que vas a durar mucho. Yo voy a orar para que sea así. Si tú, que yo me lo propongo, me lo digo a mí mismo, tuvieras que dejar un legado, ¿no? Tuvieras que decir algo a alguien, de decir, mañana no estaré, ¿qué le dirías a la gente? De decir, ¿qué mensaje dejarías después de todo lo que has vivido? Y si tu día hoy fuera tu último día, ¿qué le dirías a la gente? Yo les diría, la gente quiere que les diga que la vida es muy bonita. Para todo el mundo no es bonita, pero sea como sea, yo creo que estamos aquí por algo y la vida es una experiencia que hay que vivirla. Y hay que tener ganas de vivir pese a las cosas malas que nos puedan pasar. Entonces, yo personalmente les diría que lo que vivamos en esta vida nos va a servir para mejorar y para evolucionar como personas, como espíritus, como seres de luz, como lo queramos decir, para cuando nos vayamos al otro mundo podamos estar en un lugar más alto, y aquí podríamos decir, quien cree en Dios podrá estar más cerca de Dios o a su lado, aunque Él se supone que perdona y acoge a todo el mundo, pero yo creo que hemos venido también para evolucionar y aprender. Entonces, que no pierdan esa oportunidad de evolucionar y al mismo tiempo que intenten hacérselo lo más dulce que puedan, si están mal, y que intenten no tener una vida como una piedra sin sentimientos. O sea, me refiero, hay gente que se pone como un escudo y se hacen como de piedra para no parecer. No. Es una tremenda equivocación para mí. Hay que sentir, hay que amar profundamente y hay que hacerse como... No me sale la palabra, pero es como acorde a los padecimientos y también a las alegrías de las personas, de los animales y de todo la vida que nos rodea en este planeta, ¿no? Sí. En ese sentido. Lo que está claro es que cada persona tiene que disfrutar el día a día, Eso ser ellos mismos, arriesgarse si tienen que arriesgarse en algo, en cualquier cosa, en un negocio, en una relación, el decir te quiero en cada momento, porque muchas veces
sabemos que nuestra familia está ahí, pero a veces no le decimos te quiero, no nos vamos sin decirle a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a la gente que está contigo, te quiero, que sepas que te quiero. Y muchas veces... Claro, si un día se van, igual te arrepientes, o te vas tú, te arrepientes de no haberlo dicho. Por eso yo pienso que tenemos todo esto, toda la conversación que hemos tenido, todo lo que he leído de las rimas, todos los cuadros, lo que me está viniendo a la cabeza es que tenemos que disfrutar el día a día. Y que la gente luche por sus sueños, eso se me ha olvidado de decir. No preocuparnos tanto y que cada uno luche por sus sueños, que luche por lo que tenga que luchar, porque al fin y al cabo todos, absolutamente todos, estamos aquí de paso. Bueno, para mí, Juan, eres un caso de éxito. Después de 21 años estar luchando, los médicos no te lo habrán dicho como tal, ¿no? Pero yo, viendo tu forma física, estoy seguro que tu mentalidad, el ejercicio físico que tú has hecho, que eso sí que te lo dijeron los médicos, tu alimentación, te ha ayudado a tu poder combatir con tu enfermedad durante tanto tiempo. Y hay que verte conforme estás hoy. Cualquier persona que haya tenido ese caso, entre muchos, que ha tenido este cáncer que se ha desarrollado tantas veces, lo ves físicamente y no está como estás tú. Entonces te tengo que dar la enhorabuena y tienes mi admiración como persona, ¿no? De todo lo que has conseguido y de la persona que eres, ¿no? Porque además de lo que nos graban atrás de los micros, yo te conozco como persona, eres una gran persona, Juan, te deseo lo mejor y estoy súper feliz y súper contento de haberte tenido en mi segundo programa, o mi segunda entrevista, si se puede decir así, de Caso de Éxito. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por haber pensado en mí y haberme invitado a este podcast y poder darme la oportunidad de contar con mi testimonio, ¿no? y expresar todo lo que, toda mi vivencia, ¿no? Sobre todo con la enfermedad, que es para lo que hemos enfocado este podcast, ¿no? Y gracias por todo, he estado muy a gusto. El hacerte la entrevista a ti, Juan, que sepas que yo de alguna manera lo que intento con los casos de éxito es dar un mensaje a la sociedad, dar un mensaje a la gente para que la gente se pueda concienciar de ciertas cosas en la vida, de lo que tienen, darle un valor, que tengan buenos hábitos, que tengan buena disciplina, que valoren el día a día, lo que les pasa, lo que tienen. Claro, de todo hay que sacar algo positivo, ¿no? Y de la enfermedad también. Entonces yo pienso que si este podcast que nos hemos hecho le sirve a alguien de algo, para inspirarle, pues ya hemos hecho mucho. Ya hemos hecho mucho. Sí. En que cambiemos una vida ya estamos haciendo más de lo que hace la mayor parte de la sociedad. Muchas gracias, Juan, por estar aquí y espero que después de este podcast que tengamos esta amistad que seguíamos teniendo, pero que tengamos un poquito más de unión y que nos podamos ver más. ¿Vale, Juan? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Juan. Hasta siempre.